Mirad qué bollitos más esponjosos que me han quedado. Son unos riquísimos bollos de boniato que están espectacular, con un sabor a otoño y a boniato que os va a encantar. Yo no me puedo resistir. Además, mirad qué colorcito tan bonito que les da el boniato. Si os gustan las recetas otoñales y de confort, esta es la vuestra. Los podéis rellenar con queso crema, mermelada o simplemente comerlos solos porque están irresistibles. Bienvenidos a Enka Cocina y empezamos. Y empezamos pelando el boniato. Os voy a dejar los ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y las cantidades que os voy a dejar dan para 12 bollitos. Yo, como veréis a lo largo del vídeo, hice 24 bollitos, así que preparé dos masas diferentes. También podéis doblar la cantidad de ingredientes y preparar una sola masa para los 24 bollitos, pero para mí me resulta más fácil hacer dos masas. Le cortamos los extremos y lo vamos a cortar en cuadrados. Primero en rodajas, con cuidado porque están bastante duros, no se nos vaya a resbalar el cuchillo y nos cortemos. Y después así en cuadrados. Y al boniato también se lo conoce como batata, camote, patata dulce, moniato. Ahora en una olla con agua hirviendo lo vamos a hervir durante unos 12 minutos o hasta que esté blando. Como lo hemos cortado en trozos pequeños, no tardará mucho en estar cocido. Vamos a preparar la levadura. Para ello necesitaremos también leche y azúcar granulado. Y la leche la vamos a calentar hasta que tenga una temperatura de más o menos 40-45 grados. Ahí está perfecta. Así que la voy a colocar ya en el bol. Le añadimos el azúcar, que será la comida para nuestra levadura. Y a continuación el sobre de levadura, que es levadura de panadero, no es levadura química, es levadura de pan. La mía es seca y son 7 gramos. Si la usáis fresca, utilizar 21 gramos. Mezclamos un poco para disolver el azúcar y vamos a dejar que la levadura se active durante unos 15 minutos. Mientras el boniato ya estará cocido y en otro bol lo vamos a triturar hasta que nos quede como una pasta. Y esta es la textura que tiene que tener. Ahora vamos a pesarlo, porque solo queremos 130 gramos de esa pasta de boniato. Así que si tenéis una balanza os va a ser mucho más fácil. Si no, podéis poner media taza de la pasta del boniato. El que os sobre no lo tiréis, porque está igualmente buenísimo. Yo voy a utilizar otros 130 gramos para mi segunda masa. Volvemos a la levadura que teníamos activándose y le añadimos un huevo y el boniato y vamos a mezclarlo y a incorporarlo todo bien. Cuando esté bien integrado le añadimos la harina y una pizca de sal. Y vamos a ir poco a poco integrando la harina con la espátula. Cuando ya veamos que la espátula no es suficiente, con las manos bien limpias acabamos de integrar y mezclar la masa. Que por supuesto, si tenéis una amasadora, pues en unos 10 minutos tendréis la masa lista sin necesidad de usar las manos. Es una masa bastante pegajosa, así que las que amasáis a mano como yo, con un poco de paciencia. Cuando toda la harina ya esté bien incorporada, le agregamos la mantequilla a punto pomada, que será más fácil de integrar. Mi mantequilla no estaba del todo a punto pomada, así que tuve que amasar con más fuerza, pero al final todo se consigue. Y si necesitáis, pues descansáis un poquito, que no pasa nada. Veréis que os engancha aún más en las manos y es por la mantequilla. Y seguimos amasando y en unos 25 minutos más o menos ya la tendréis lista. Depende también de la fuerza que pongáis en amasar. Y ya veis qué bolita de masa más bonita nos está quedando. Para comprobar que ya esté lista, estiramos la masa y si nos queda una capa finita y no se nos rompe, ya la tendremos a punto. Así que con un poco de aceite en las manos la vamos a cubrir para que no se nos cree una costra.
La tapamos bien con papel film y dejamos que doble su volumen, que puede tardar entre 2 a 3 horas, dependiendo la temperatura de vuestra casa. Y yo, mientras la primera masa me subía, me preparé la segunda masa, que aquí ya la estoy cubriendo con el papel film. Y mientras tanto, mirad la otra masa cómo está subiendo ya. Y aquí ya tengo las dos para mis bollitos. Para una de las masas voy a utilizar esta fuente de horno. La voy a engrasar un poco con aceite, podéis usar también mantequilla, y ya la dejo lista. Para cuando vaya preparando los bollitos, los iré colocando en la fuente. Encima de mi tabla de cortar que utilizo yo para amasar, le pongo papel de hornear y los polvoreo un poco con harina para que la masa no se enganche, porque ya veréis que es bastante pegajosa. Y mirad ya cómo ha subido esta preciosidad de masa. Está más del doble. Le sacamos del aire con un golpecito y la volcamos en la superficie de trabajo. La extendemos para formar los bollitos y sin aplastarla demasiado para no sacar todo el aire. Una vez la tenéis extendida, la cortáis en 12 trozos más o menos iguales. Los podéis pesar si queréis, yo a veces lo hago a ojo. Hoy los pesé y hice bollitos de más o menos 60 gramos. Cuando las tenemos todas, cogemos uno de los trozos y la vamos a extender y vamos a ir haciendo una bolita. En la parte de abajo pinchamos bien así con los dedos para que se agarre la masa y se cierre y le vamos a ir dando unas vueltas para que quede bien formada la bola. Y mirad qué bonita nos queda. Y en la fuente de horno que teníamos engrasada las vamos a ir colocando. Y hacemos el mismo proceso con todas ellas. Las vamos a colocar un poco separadas entre sí para que cuando hagan el segundo levado tengan espacio y se queden bien pegaditas. Cubrimos la fuente con papel film y volvemos a dejar reposar hasta que doblen de nuevo su volumen, que nos tardará entre 1 hora y media o 2 horas. Y aquí os enseño mi segunda masa, que como veis ha más que doblado su volumen. Ya tengo también todo preparado para volver a formar más bollitos y mirad qué masa más hermosa. No os voy a enseñar cómo hago los otros bollos, pero bueno, el proceso es exactamente igual. Sí que os enseño que voy a utilizar un molde alargado, como para hacer pan de molde, y voy a arrugar un trozo de papel de hornear y lo colocaré en el molde, para que así sea más fácil sacar los bollitos después. Y como en cada uno de estos moldes me caben 6 bollos, voy a utilizar 2 moldes. Y así es como los voy a ir colocando en el molde. Ya voy por el segundo molde y así es como me han quedado los dos. Los tapamos también con papel film para que doblen de nuevo su volumen, que también tardará entre 1 hora y media, 2 horas. Antes de llevarlos al horno, vamos a coger mantequilla y vamos a derretirla en el microondas. Y le vamos a añadir un poco de miel, que le va a dar un sabor increíble a los bollos de boniato. Y mirad cómo han crecido ya los bollitos. Sacamos con cuidado el papel y los vamos a bañar con la mezcla de mantequilla y miel, con mucho cuidado que no se nos desinflen ni se nos rompan.
Si os está gustando la receta, sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Aquí tenemos el resto de los bollos y vamos a untarlos también con la mantequilla y la miel. Y tengo que reconocer que me gusta más cómo quedan los bollos en estos moldes alargados, porque al no tener tanto espacio, crecen hacia arriba y quedan más altos. La mezcla de mantequilla que nos sobra la guardamos para untarlos de nuevo una vez ya estén horneados. Y los llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos. Y mirad cómo salen del horno. No os podéis imaginar lo bien que huelen. Huelen a otoño, a boniato, con un color súper bonito y además es que están riquísimos. Y enseguida que salen del horno los volvemos a untar con la mezcla de mantequilla que les va a dar un toque extra impresionante. Desmoldamos con cuidado, que aún están muy calientes, y los dejamos reposar y enfriar encima de una rejilla. Pero mirad al sacarle el papel qué pintaza que tienen. Y lo que os decía, que estos quedan más altos. Mirad qué bonitos se ven. Y como no, hacemos lo mismo con los otros bollitos. Decidme en comentarios quién se comería un bollito de estos ahora mismo. Yo en una sentada me comí 3. Y mirad qué tiernos están, qué esponjosos. Ahí se ve mejor. Mirad, mirad, qué delicia. Pues ya os dejo aquí babeando con estos increíbles bollos de boniato que son una obsesión. Mojados en leche están riquísimos, solos están riquísimos, con queso crema están riquísimos. En fin, comerlos como queráis porque no tienen desperdicio. Yo como siempre espero que los disfrutéis tanto como nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.